Hola mi gente linda, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y vamos a hablar el siguiente tema titulado El Imperio Putin. El 1 de julio, la reforma constitucional propuesta por Putin obtuvo amplia mayoría, nada menos que un 70%. Ese día el pueblo aprobó un paquete de 170 modificaciones, de las cuales solo 3 eran realmente importantes. La primera, un anzuelo, las reformas sociales frente a las cuales nadie podía estar en contra. El segundo, un signo simbólico, la prohibición legal del matrimonio gay en Rusia. El tercero y el más decisivo, teóricamente Putin podrá mantenerse en el poder y probablemente se mantendrá por un plazo de 26 años. Triunfo que la opinión pública mundial ha interpretado como consolidación autocrática del jerarca. Interpretación correcta, pero incompleta. Es obvio que el objetivo de Putin es concentrar todo el poder en sus manos. No obstante, ese poder sería consolidado no solo como un proyecto de dominación personal, sino este es el punto crucial, como parte de un plan con ramificaciones mundiales. Desde esa perspectiva, la reforma constitucional dista de ser un fin en sí. Antes que nada, debe ser considerada como un medio destinado a reforzar el frente interno en aras de una expansión externa, la que por el momento parece ser imparable. Decir que Putin es un nuevo zar, decir que su objetivo es refundar la Unión Rusa Soviética y sobre todo decir que intentará restituir el poder mundial de Rusia, son verdades indiscutibles. Pero como dije antes, son verdades a medias. Hay otra verdad superior. Y esa verdad nos dice, el proyecto imperial de Putin, si bien hunde raíces en los pasados zaristas y soviéticos, no es un proyecto puramente restaurador. Putin, para decirlo en breve, no es el nuevo Iván el Terrible, ni el nuevo Pedro el Grande, pero tampoco es el nuevo Lenin, ni el nuevo Stalin. El imperio Putin del siglo XXI, a diferencia del zarista, que fue un imperio monárquico, y del soviético, que ideologías aparte, fue un clásico imperio colonial del siglo XX, es un imperio de nuevo tipo, adaptado a condiciones determinadas por la globalización de la economía, en pleno periodo de la revolución digital. Por eso, antes de enfocarnos en el imperio Putin, será necesario acentuar algunas diferencias entre los 3 imperios rusos. Tesis. El primero, el zarista, fue un imperio premoderno. El segundo, el soviético, es un imperio moderno. El tercero, el de Putin, es un imperio posmoderno. El primero fue un imperio clásico medieval, basado en la expansión militar y territorial. El segundo nació de la Revolución Industrial Europea, de acuerdo a los dictados de un despotismo de tipo asiático organizado en torno a una casta de poder fundada por Lenin y después perfeccionada por Stalin, el Partido Comunista, que se convirtió en partido y Estado a la vez. Como los grandes imperios coloniales de la época, el francés y el inglés entre otros, el soviético estableció un área colonial, primero en sus inmediaciones asiáticas, y después de la Segunda Guerra Mundial en diversos países europeos, el mundo comunista. Pero al mismo tiempo amplió diversas zonas de influencia en el sur asiático, en China, luego en Corea del Norte, en Vietnam, Laos y Camboya. En el Oriente Medio se fue a Egipto, Libia, Siria e Irak. E incluso en América Latina tuvo un gran auge con Cuba. El soviético llegó a ser así. Es su diferencia fundamental con el zarista, un imperio de dimensiones mundiales, pero a diferencia de los imperios europeos de la era industrial,
el soviético agregó al sistema de dominación militar una meta ideológica, construida sobre la base de dogmas y las divinidades faraónicas del marxismo-leninismo. El fin del Imperio Soviético ha sido datado entre 1989 y 1990 con el derrumbe del comunismo, primero en países europeos y después en la propia Unión Rusa Soviética. Pero desde una perspectiva histórica podemos afirmar que dicho derrumbe no fue un momento milagroso, sino que fue parte de un proceso marcado por continuos cismas. Todo comenzó desde la cisma yugoslava de 1948, con el mariscal Josip Broz Tito a la cabeza. Luego, durante los 50, con los intentos de deserción que fueron sangrientamente aplastados en Europa, Hungría, Polonia y Alemania del Este. A esos hechos siguió el gran cisma asiático que fue conducido por Mao Zedong al comienzo de los 70. El abortado cisma checoslovaco en 1968 fue el motivo que impulsó el cisma del Partido Comunista Italiano, marca importante, pues cerró para siempre las posibilidades de la expansión soviética hacia la Europa democrática. El ascenso de Mikhail Gorbachev en 1990 fue la cristalización de un largo desmontaje, comenzado con la desestalinización de Nikita Khrushchev. La obra deconstructiva de Gorbachev sería después completada por Boris Yeltsin, quien reclutó como ayudante a un joven agente secreto llamado Vladimir Putin, quien no tardaría en convertirse después en su brazo derecho. Después del retiro del alcoholizado Yeltsin, Putin asumiría el poder sin contrapeso alguno. Ahora bien, nadie puede saber si el proyecto de construir un imperio era desde el comienzo parte de la utopía de Putin, o si ese plan fue construido a partir de circunstancias aparecidas en su camino. Lo que sí sabemos es que el plan Putin no solo está en marcha, sino además sus pilares han sido levantados hasta el punto que ya podemos detectar algunas de las características fundamentales del nuevo imperio. Como todo proceso nuevo, el imperio Putin conserva rasgos de formaciones imperiales pretéritas. Del mismo modo que el imperio zarista, Putin no renuncia ni renunciará a las anexiones territoriales, sobre todo en los entornos de Rusia. Chechenios, georgianos, habitantes de repúblicas asiáticas liberadas durante Yeltsin, Uzbekistán, por ejemplo, han sido perseguidos sin clemencia. En Bielorrusia, gracias a la sangrante de Lukashenko, Rusia no necesita intervenir. Todos estos son para Putin reservados naturales de Rusia, para los gobiernos de Occidente también. No olvidemos que Barack Obama calificó al de Putin como un imperio regional, es decir, una potencia asiática periférica, ante la cual el mundo democrático no tenía nada que temer. La ocupación de Crimea por tropas rusas lo obligaría a desdecirse. Cuando se dio cuenta que Putin, usando la táctica de la lucha en contra del terrorismo, se había apoderado de Siria y fue demasiado tarde para reaccionar. Rusia ya era un imperio suprarregional. Para el momento, Putin no es una amenaza militar para Occidente. Probablemente el mismo autócrata no imagina escenarios bélicos en ese terreno, pues el avance de Putin hacia Occidente no es militar, sino político. Esta es la diferencia que separa a Putin de Lenin y de Stalin. Mientras la relación de la Unión Rusa Soviética hacia Occidente estaba basada en una carrera armamentista y en la penetración ideológica, Putin avanza usando estrategias flexibles, aplicando un método que podríamos llamar asociación de afinidades políticas. Eso significa que Putin
no le impone a sus socios medidas coercitivas, mucho menos ideologías. Para ser socio de Putin en su proyecto de lograr la máxima hegemonía política sobre Occidente, solo basta que los gobernantes de determinados países compartan 3 puntos de su ideario político. Primero, el primado del poder ejecutivo por sobre el parlamento, es decir, de la autocracia sobre la democracia, como el caso de Venezuela. Segundo, la negociación de normas y valores propagados por el liberalismo político, es decir, ese conflicto que siempre tiene en contra de Estados Unidos y el capitalismo. Tercero, la aversión hacia la cultura política occidental, representada hoy día por la Europa moderna, fundamentalmente por la Unión Europea. Cada gobierno, movimiento o partido que se adscriba a estos 3 principios fundamentales pasa a ser socio objetivo del proyecto imperial ruso. Así, con habilidad y paciencia, Putin ha construido un sistema de relaciones basadas en la asociación voluntaria de gobiernos nacionalistas, políticamente compatibles entre sí. La mayoría de ellos, partidos del Estado confesional, sea esa confesión católica, islámica u ortodoxa. Mediante esa estrategia asociativa, el espectro que cubre su área de influencia ha llegado a ser más extenso que el del imperio zarista y que el mismo imperio soviético. Los gobiernos con los que enlaza Putin son autocráticos como el de Rusia. Por de pronto, en todos ellos ya el parlamento ha sido desplazado por un ejecutivo fuerte y autoritario, representado en caudillos como el caso de Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Erdogan en Turquía, Vučić en Serbia y en Latinoamérica, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. Además, del mismo modo como la Unión Rusa Soviética se valió de los partidos comunistas para promover la desestabilización interna en diversos países occidentales, Putin apoya actualmente a partidos y a movimientos europeos, antieuropeos, todos aquellos que sean enemigos de la Unión Europea y del liderazgo continental de Angela Merkel, quien es considerada por Putin como su enemiga principal. La Liga de Salvini en Italia, Alternativa para Alemania, Vox y Podemos en España, el Partido Popular de Austria, el lepenismo en Francia y muchos más, son partidos que, aún no siguiendo directamente instrucciones de Putin, son afines con su política internacional. El Brexit, encabezado por Johnson, no hay que olvidarlo, fue apoyado y celebrado por Putin, no sin razón. Ha sido dicho que Putin es el padre de todas las autocracias antiliberales del mundo. El panorama que se asoma sobre toda Europa occidental es sombrío. Nadie sabe si después del retiro de Angela Merkel y de la época post-Macron en Francia, el liderazgo que hoy ejerce el eje francés-alemán podría mantenerse. Contra esa posibilidad conspira el futuro del Pacto Atlántico y las políticas agresivas mantenidas en contra de la Unión Europea y de la NATO por el candidato de Putin en los Estados Unidos. Y aunque usted no lo crea, sí, Putin le apuesta al triunfo, a la reelección de Donald Trump. Los Estados Unidos de Trump ha dejado de ser la nación líder en la lucha directa en contra de los peligros antidemocráticos mundiales, como lo han sido todos estos partidos radicales y el comunismo mismo. Trump, siguiendo el dictado de su económico nacionalista, es decir, su visión nacionalista, América para los americanos, privilegia relaciones bilaterales con gobiernos autocráticos y dictatoriales, sean de derecha como Bolsonaro o de izquierda como López Obrador. Desde su punto de vista, esencialmente pragmático, no vale la pena llevar a cabo grandes negocios con gobiernos débiles que se someten a las largas deliberaciones parlamentarias.
De ahí su fascinación por gobiernos autoritarios e incluso dictatoriales, como lo escribió el señor Bolton en su último libro, que sacó a la venta. Si Trump mismo no se convierte en autócrata como su admirado Putin, es porque las estructuras democráticas de su nación todavía lo impiden. No obstante, si en noviembre del 2020 Trump logra su reelección, la objetiva alianza Putin-Trump será consolidada a nivel mundial. Esto es parte del segmento del libro de Bolton. Si a eso llega a suceder, la profecía distópica de George Orwell será cumplida. Tendremos un mundo subordinado a 3 imperios. El económico de China sería el primer imperio, el económico militar de los Estados Unidos y el geopolítico de Putin. Es decir, el mundo estaría sometido ante 3 imperios: China, Estados Unidos y Rusia. El autócrata ruso está muy bien posicionado frente a esta eventualidad. Incluso podía aparecer ante la faz pública como el mediador entre China y Rusia, y nada menos que en nombre de la paz mundial. El efecto del bichino del 2020 y sus graves repercusiones económicas será utilizada por los nacionalpopulistas, todos ellos aliados de Rusia, para poner en jaque a los gobiernos democráticos. Muy pocos se han dado cuenta del peligro que se avecina realmente. Entre esos pocos se encuentra Angela Merkel, quien está decidida a convertir a la Unión Europea, del organismo burocrático y financiero que hoy es, piensa convertirlo en un baluarte continental de la democracia representativa. De acuerdo a Merkel, el enemigo antidemocrático pro-Putin debe ser combatido no fuera, sino en el interior de cada país democrático. En su discurso de julio ante el Bundestag, de cara a las responsabilidades que Alemania debería asumir hacia Europa, Angela Merkel dijo lo siguiente: los nacionalpopulistas están esperando aprovechar los miedos y las tensiones sociales que produce esta crisis, por lo que ayudar al impulso económico de todas las regiones de Europa es ahora un instrumento para luchar en contra del populismo. ¿Cómo le parece? Lo que Merkel no dijo, pero sí nos dejó adivinar, es que las elecciones presidenciales en los Estados Unidos van a ser decisivas para detener el avance del nacionalpopulismo en Europa y en América Latina también. Según el redactor del artículo, aclara y dice que una reelección de Trump va a ser muy celebrada por Putin como un triunfo propio. De eso no cabe duda. Pero también hay que pensar en lo siguiente: el triunfo de Trump, una vez haya liberado a Venezuela, porque vuelvo y repito, si no libera a Venezuela, Trump no gana las próximas elecciones. El triunfo de Trump podría traer sorpresas, porque Trump no es títere, no es muñeco de titiritero alguno, no se presta para ser manipulado por nadie. Trump piensa y decide él, como buen líder que es. Hasta aquí les dejo la información para que meditemos y reflexionemos un poco. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas de esta solidificación del emperador Putin ahora, quien va a gobernar por 26 años más? Un abrazo rompecostillas para todos. Si aún no te has suscrito a este canal de noticias internacionales, suscríbete, dale clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Como siempre les digo, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes. Se les quiere mucho.